El tema 2 de bachillerato corresponde a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la parte de la Primera Guerra Mundial. Si se fijan en los temas, solamente entran las causas y el impacto en la vida cotidiana a nivel social, económico y político. Entonces no tenemos que ver el desarrollo de la guerra propiamente. Entonces vamos a ver esas partes y después vamos a ver lo de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que tener claro es que la Primera Guerra Mundial es consecuencia directa del imperialismo. Lo que vimos en el primer audio que les envié, del imperialismo, el surgimiento de los nacionalismos, eso es lo que va a terminar dando origen a la Primera Guerra Mundial. Todos los países europeos, Inglaterra, Francia, Alemania principalmente, también estaba ahí Italia, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, que era la parte de Turquía, estaban generando un nacionalismo extremo, estaban generando nacionalismo muy fuerte, donde se sentían superiores a todos los demás países. Como ellos estaban compitiendo por conquistar colonias en África y en Asia, muy rápidamente ese nacionalismo empieza a reflejarse en esas colonizaciones. Entonces, una de las primeras causas de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, son esos nacionalismos tan fuertes que habían. Todos los países empiezan a darse cuenta de que muy pronto se van a quedar sin colonias. Entonces empiezan a armarse. Todos empiezan a ver, y esta es la segunda causa, ¿verdad? La primera el nacionalismo, la segunda va a ser el armamentismo. Todos empiezan a comprar armas para ver quién tiene el ejército más grande. A esa etapa se le llama la paz armada, porque aunque no había guerra, sí había como un estado de tensión, porque todos estaban tratando de armarse de la mejor manera posible. Después estaba como causa inmediata, la causa que ya digamos da el chispazo, prende la guerra propiamente, es el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando. Este es asesinado en Serbia y eso implica que inmediatamente Alemania entra en guerra contra Francia e Inglaterra. Ahora, ¿cuándo empieza la guerra? Se establece un sistema de alianzas. Ese sistema de alianzas son dos grandes grupos. La primera se llama la Triple Alianza, que son los grandes imperios. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, que obviamente era Austria y Hungría, y el imperio otomano, que era Turquía y algunos países alrededor de Turquía. Del otro lado se crea la Triple Entente, que eran básicamente Inglaterra, Francia y Rusia. Después, ya casi al final de la guerra, Estados Unidos también se mete, pero obviamente por la cuestión geográfica de que Estados Unidos está en otro continente completamente, pues su participación en la guerra es un poco limitada. En esa época los medios de comunicación no eran tan rápidos como en la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante tener en cuenta el caso de Italia. Italia inicia siendo parte de la Triple Alianza, o sea, se mete con los imperios, con Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Pero después se pasa de bando y empieza a apoyar a Inglaterra, Francia y Rusia. Es muy importante acordarse de esto de Italia, porque eso va a ser fundamental para entender la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se da todo el desarrollo de la guerra, donde tal vez vale la pena sí recordar lo de las trincheras, que fue ese momento en que los dos ejércitos quedan enfrentados cara a cara y que básicamente no se mueven durante más de un año, y es la parte, digamos, más violenta de la guerra, donde hay una cantidad de muertos impresionantes por esa, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Ese momento en que la guerra se vuelve tan estática. Ahora, la segunda parte que nos toca ver de la Primera Guerra Mundial son las consecuencias. La primera consecuencia, por mucho, es las consecuencias sociales, ¿verdad? 15 millones de muertos, más o menos. Es una guerra súper sangrienta. De hecho, en Europa se le llama la Gran Guerra, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Para ellos la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial. Ahora, otra de las consecuencias directas fue el surgimiento de Estados Unidos como potencia, porque no solo forma parte del grupo ganador, sino que Estados Unidos no sufre daños en su territorio. A pesar de que pierde algún dinero que invierte en la guerra y pierde soldados, obviamente, Estados Unidos, digamos que no le destruyen, pero ni un puente,
mientras que las ciudades europeas quedan completamente destrozadas. Entonces Estados Unidos se convierte en una potencia al prestar el dinero para la reconstrucción de Europa. Los países ganadores, Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos e Italia, se reparten las tierras que tenían los imperios. A Italia le toca muy poquito. Italia queda muy molesta con la repartición de tierras que se da después de la guerra. Pero recuerden que Italia había sido parte del grupo perdedor inicialmente y después se pasó al ganador. Entonces como que nadie confiaba en ellos, por decirlo de alguna manera. En las repercusiones políticas, lo principal es que se desaparecen los imperios. El imperio austrohúngaro desaparece y se convierte en Austria y Hungría. El imperio alemán se desaparece y se le quitan un montón de territorios en África principalmente, además de una zona muy importante de minería que se llama Alsacia y Lorena, que está en la frontera con Francia y se le da a Francia. La otra consecuencia es el surgimiento de la Liga de las Naciones, que esto es muy importante porque la Liga de las Naciones es como el primer intento de hacer la ONU. Al final no funciona porque en la Liga de las Naciones solo permitieron que estuvieran los países ganadores, los países que habían perdido no, y eso digamos que le restó un poco de poder a esa Liga de las Naciones. Por último, y este lo dejo de último porque es muy importante, para la Segunda Guerra Mundial se firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el tratado de paz, por decirlo así, de la Primera Guerra Mundial, pero los países ganadores, principalmente Francia e Inglaterra, tratan de humillar a Alemania lo más posible, principalmente por medio de dos cosas. Uno, que le piden eliminar el ejército. Alemania, que durante muchos siglos había sido uno de los países más poderosos de Europa y con el mejor ejército o uno de los mejores ejércitos europeos, de repente se ve obligada a quedarse sin ejército. Entonces eso a los alemanes obviamente no les hace mucha gracia. Segundo, además de que les quitan los territorios coloniales, que ya lo hablamos en la parte anterior, además lo obligan a pagar una cosa que se llaman las reparaciones. Ese pago de las reparaciones era una cantidad de dinero impresionante que Alemania no podía pagar. O sea, era imposible que Alemania lo pagara. Entonces Alemania la hunden económicamente, la hunden militarmente y los alemanes sienten eso como una ofensa, como una gran humillación. Esto del Tratado de Versalles es muy importante porque va a ser una de las causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso lo vamos a ver en otro audio. El tema 2 de bachillerato corresponde a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la